Muy buenas, soy el doctor Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos en Espacio Más Entrevistas y hoy vamos a conocer a Guillermo Sastre. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Uriol? Un placer estar compartiendo este espacio contigo. El placer es compartido. Te tengo aquí como de vuelta porque tú me entrevistaste a mí en tu canal hace ya unas semanas, un mes, y aquí estamos otra vez de regreso, así que para mí es un honor tenerte ahora como invitado. Te presento. Tú, Guillermo, eres psicólogo, eres docente, escritor y divulgador científico y además también creador del canal de YouTube Psicología y Neurociencia, que Es es un correcto. super canal. Es un super canal que está creciendo muchísimo y con muchos seguidores, con lo cual felicidades por tu trabajo y también por tu tarea de divulgación. No, pues muchas gracias. De hecho, tú has sido una gran inspiración para justamente yo centrarme en este campo de la investigación de las neurociencias, ¿verdad? Entonces, agradezco mucho tus comentarios, Uriol. Muy amable, muchas gracias. Aquí estamos para apoyarnos mutuamente. Y me gustaría empezar por una primera pregunta para iniciaros en el campo apasionante de las neurociencias, que es que tú como psicólogo y también divulgador estás centrado en este ámbito. Me gustaría que me contaras un poquito cuál es tu trabajo, qué es lo que estás haciendo también a nivel de investigación, a nivel de búsqueda, en qué te estás centrando, Guillermo. Bueno, pues fíjate, Uriol, que el canal de Psicología y Neurociencia es justamente una pequeña parte de todo el trabajo que estoy haciendo en la actualidad. ¿Sí? En este momento estoy integrando prácticamente una clínica Ujú. y bueno, estoy dando cierto acompañamiento psicológico Qué con bueno. algunas orientaciones cognitivo-conductuales y logoterapéuticas. Muy bien. Entonces, bueno, parte de mi tiempo se la lleva a la clínica, pero justamente otra parte la dedico a la docencia, Ujú. la estoy dedicando a la investigación de ciertos temas, ¿verdad? Ujú. Justamente de neurociencias. Ujú. Durante un tiempo yo estuve justamente trabajando en un centro de neurociencias aquí en la Ciudad de México, Ujú. en donde atendía, bueno, diferentes tipos de casos, ¿no? De hecho, hice una pequeña tesis acerca de uno, bueno, de los casos, de los muchos casos que vi, ¿verdad? Bien. Entonces, pues ya llevo un buen rato en esto, Ujú. alrededor de unos 3, 4 años aproximadamente, Está y fantástico. justamente ha sido un trabajo bastante interesante, ¿no? Tú bien lo sabes, las neurociencias son un Mm. campo muy, muy amplio. Exacto, totalmente. ¿Qué es lo que te llevó a adentrarte en este terreno, en este ámbito de las neurociencias? Bueno, pues justamente yo desde, vamos a decirlo, desde la preparatoria, desde Ujú. antes de entrar a la universidad, pues ya tenía cierto interés en ciertos procesos biológicos, Ujú. en ciertos procesos cerebrales. Entonces, digamos que desde antes de entrar a la universidad, yo ya tenía este contacto con cierta literatura, ciertos libros, y vamos, esto es como estar enamorado, ¿no? Ujú. Prácticamente empieza a generar un interés cada vez más fuerte hasta que definitivamente quieres dedicarte a esto de aquí en adelante, ¿verdad? Qué bueno, está fantástico. Además, también es un campo donde está habiendo una revolución increíble, ¿no? Se habla mucho de esta revolución de las Totalmente. neurociencias porque es que, literalmente, creo que comentábamos también el otro día por WhatsApp, o hace 2 días por WhatsApp también, de descubrimientos de cosas que van surgiendo, ¿no? ¿Tú crees realmente que la gente está preparada para todos estos nuevos avances? Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? Digamos lo que tal vez en algún nivel científico, ¿no? Ya más elitista, Ujú. profesional, digámoslo de esta manera, las neurociencias están corriendo a una velocidad increíble. Yo creo que junto a la astronomía Sí. y la física es una de las ciencias que más está aportando en la actualidad, Ujú. pero bueno, en cierto nivel social, colectivo, Ujú. podríamos decir que todavía estamos un poco en pañales, ¿no? De Totalmente. entender un poco el cerebro, un poco nuestra conducta, Ujú. todavía, digámoslo así, es un proceso que se está escalando apenas. Exacto. Y de alguna forma tú con tu canal de neurociencia y psicología estás haciendo ese trabajo de divulgación. Estás haciendo que algo que parece muy complejo, ¿no? Que está como muy en las nubes, muy en la parte abstracta, lo estamos como llevando hacia un terreno más llano, ¿no? Más cercano. Totalmente. Bueno, de hecho, tú bien lo sabrás, ¿no?
Uno cree que el cerebro, el comportamiento humano es algo extremadamente complejo que solo unos cuantos pueden entender, pero la realidad es que para eso estamos los divulgadores científicos, ¿no? Justamente para aterrizar este conocimiento que pudiera parecer a veces muy complejo a un terreno más digerible, más asimilable para, bueno, personas que no se dedican justamente a estudiar estos temas tan de cerca. Exacto. Y de alguna forma ese conocimiento que vamos llevando hacia un terreno más mundano, más llano, más cercano para la población, también es de utilidad, porque de alguna forma el hecho de saber o comprender te ayuda, ¿no?, a poder también hacer cambios en tu día a día. Es decir, te permite que la gente que a lo mejor ve un vídeo tuyo o un vídeo como la entrevista de ahora, puede aprender cosas, pero también las puede llevar a un terreno práctico, ¿no? No solo es teoría, sino también es practicidad. Totalmente, ¿no? De hecho, también esa es otra cuestión, que justamente uno creería que para practicar ciertas técnicas neurocientíficas, pues se necesita un laboratorio, cuando la realidad es que no es así, ¿no? Creo Exacto. que está muy claro que uno puede eh, ejercitar su cerebro, Mm, modificar ciertas conductas, mm. simplemente incluso con un papel y una pluma. Exacto. Totalmente. Entonces, Es algo es muy práctico. interesante, ¿no? Es algo muy, muy, Cómo muy práctico y muy directo, ¿no? Y además también hay el aval científico detrás, es decir, que tú puedes decir alguna práctica o un ejercicio que puede hacer la gente, pero luego también estás explicando cuál es la base que hay detrás a nivel también científico, con lo cual la gente dice, ah, vale, hago esto, pero lo hago porque detrás hay todas esas explicaciones. totalmente, por ejemplo, algo tan complejo, ¿no? Yo creo que es uno de los temas que hemos visto avanzar mucho en neurociencia, y Sí, es la plasticidad neuronal. exacto. Yo tuve la oportunidad de hacer una pequeña especialidad en este tema. Ujú, Bueno, uno pensaría que es un tema extremadamente complejo, puede ser que lo sea a ciertos niveles moleculares, ujú, bioquímicos, pero ya aterrizado, ¿no? En un sentido práctico, pues exacto. justamente es un tema muy interesante porque es precisamente cómo el cerebro Mm, aprende o más bien se adapta para compensar ciertos daños que pudo haber sufrido en algún momento, ¿no? Se exacto. adapta de tal forma que se vuelva funcional, Mm, incluso más totalmente. que antes. Exacto. Y es una forma también, Guillermo, de romper con ciertos neuromitos, ¿no? Mitos sobre las neurociencias, ¿no? Por ejemplo, uno es, como bien decías con el tema de la neuroplasticidad, es que cuando ya uno se va envejeciendo, va creciendo, ¿no? Que no genera nuevas neuronas o nuevas células nerviosas en el cerebro, que es falso, ¿no? Es un mito, justamente por esta neuroplasticidad. Totalmente, ¿no? Este mito incluso de que eh, prácticamente pensamos que las neuronas, si sufren cualquier clase de daño, ya se mueren. Y la Exacto. realidad es muy distinta, ¿no? Mm, Necesitamos analizar, bueno, qué tipo de daño tiene la neurona, exacto. porque es verdad que las neuronas sí pueden llegar a regenerarse Sí. bajo ciertas condiciones. Exacto. Con lo cual, si uno sigue aprendiendo o sigue, por ejemplo, haciendo una serie de ejercicios, una serie de prácticas, ¿no?, que estimulan ciertas áreas del cerebro, se pueden regenerar, se pueden generar nuevas neuronas e incluso también células nerviosas, porque a veces la gente piensa en que las células nerviosas que están en el cerebro solo son neuronas y es falso. Tenemos también muchos otros tipos de células nerviosas, desde glías, desde todo tipo de estructuras. Y eso sí que se puede también ir generando, con lo cual aquí ya empezamos a romper algunos mitos, ¿no? Y a dar ánimos a la gente. Claro, definitivamente, por ejemplo, tú bien lo mencionaste ahorita, las células gliales, que Sí, son otra de los tipos de neuronas, bueno, más bien de células nerviosas, sí, muy importantes, ¿no? Que le dan un sostén, una estructura a nuestro cerebro y que incluso en el pasado, ¿no? Digámoslo así, como que todavía no se entendía muy bien qué papel tenían este tipo de células, como que se le daba mucho peso a las neuronas únicamente, pero conforme ha pasado el tiempo, entender las células gliales justamente nos ha abierto la posibilidad de estructurar nuevas terapias, nuevos tratamientos, incluso farmacológicos, para lidiar con cierto tipo de trastornos psiquiátricos, neurológicos, que ya justamente han comenzado bueno, a verse las sí. consecuencias, ¿no? De todo este trabajo de muchos neurocientíficos, de muchos médicos, muchos biólogos. Eso da esperanza a la gente que nos está viendo y a lo mejor
pues tiene una edad y dice, oh, yo soy demasiado viejo o demasiado ya anciano para cambiar o aprender. Falso, falso. Aquí estamos hablando aquí con dos científicos que estamos transmitiendo el mismo mensaje de que siempre se puede hacer cambios, siempre se puede mejorar e ir hacia adelante. Pero claro, obviamente hay que poner también un trabajo y a nivel de ciencia, pues bueno, también hay avances que nos van también estimulando, ¿no? A creer que cada vez pues va la cosa a mejorar más. Totalmente, totalmente. Y hay otro también tema apasionante que es todo lo que tiene que ver con los neurotransmisores, que es otro campo que a nivel de neurociencias para mí también es muy chulo para descubrir realmente cómo cambian nuestros estados, nuestros comportamientos, nuestras emociones. Y justamente hay uno que es para mí el estrella, que es la dopamina, ¿no? Que es ese neurotransmisor que yo creo que hoy en día se está estudiando mucho por todos los cambios que estamos teniendo a nivel de pantallas. ¿Tú qué opinas sobre todos esos Claro. efectos que están teniendo las pantallas, los móviles, todos los artilugios digitales que están haciendo que nuestra dopamina esté oscilando? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, justamente aquí en México se habla mucho de esto, ¿no? De los supuestos daños que pudiera llegar a generar el uso de pantallas, el uso de tecnología a nivel cerebral. Y digo, hay un debate muy grande, ¿verdad, Uriol? Es muy curioso que justamente nuestra generación, las nuevas generaciones, pues todos sufrimos un poco de miopía o de astigmatismo, ¿no? Entonces también se ha asociado Es el uso verdad. justamente de estos artefactos, ¿no? De los lentes con estas tecnologías. Entonces, bueno, si hablamos desde la cuestión visual de la vista, pues también podríamos hablar, claro que sí, de cambios bioquímicos que hay en el cerebro Sí. debido al uso de este tipo de tecnologías, ¿no? De los móviles, por ejemplo. Incluso por ahí se habla mucho, ¿no? De poder desarrollar ciertos trastornos del sueño Sí. debido al uso de los móviles, ¿no? A veces tenemos, en efecto, malas costumbres, ¿no? Ya pasadas las 12 de la noche, Sí. o tenemos insomnio y empezamos a utilizar el móvil y como que se nos espanta el sueño. Entonces esto se vuelve un hábito Sí. y justamente nos desajustamos incluso bioquímicamente, ¿no? Totalmente. Nuestros biorritmos y también nuestra química cerebral se ve alterada porque al final también no Claro, estamos programados o no estamos habituados. El hombre de las cavernas o el hombre como la mujer que ha ido evolucionando, hemos estado adaptados a los ritmos del sol. Es decir, a partir de las 7, 8, 9 de la noche la gente empezaba ya a relajarse, ¿no? Y ya con la era industrial, con las luces artificiales y ya ahora sí, con la luz las luces así de color azules, ¿no? Que nos están estimulando el cerebro, pues ya nuestro cerebro está como desorientado. Está nuestra mente totalmente desorientada de qué hora es ahora mismo y si toca dormir o toca estar despierto. claro, claro. Que, de hecho, podríamos hablar de malos hábitos, ¿no? En un nivel neurocientífico podríamos hablar de que en realidad tenemos malos hábitos, malas prácticas, ¿verdad? Conductas que a veces nos pueden estar generando alguna clase de daño, pero no Sí, le damos como tanta importancia. totalmente. Otro mal hábito sería todo lo que está vinculado con la pornografía, que es un ámbito también que tú has estado estudiando y que también eres experto en todo lo que comporta a nivel de cambios neuronales, de cambios del cerebro. Háblanos un poquito también de esas investigaciones que realizaste, Guillermo. Bueno, pues justamente, ¿no? Es un tema, digo, hay ciertos movimientos ahorita en la actualidad, sobre todo de gente muy joven, gente entre 20 y 45 años de edad, Sí, que ha dejado este tipo de contenidos, sí. ha dejado de consumirlos totalmente, porque se han informado, gracias a la divulgación científica, de ciertos daños que puede llegar a generar, Sí, ¿verdad? Incluso podríamos verlo hasta en un nivel social, Uriol. Eh, no sabemos en las manos de quién puede caer este tipo de contenido, ¿verdad? totalmente. Y que en muchas ocasiones pues trae, más allá incluso de un daño neurológico, pues trae Sí, un daño social, un exacto, daño en las relaciones humanas. Muchos totalmente. hombres que desarrollan este mal hábito, ¿verdad? Sí, Este consumo de este tipo vamos a decirlo así, de contenido erótico, sí, ¿verdad? sí, está bien. Puedes Empiezan describirlo como quieras, sí, sí. claro, empiezan a desarrollar ciertas conductas Claro, que les impide relacionarse
adecuadamente con otras personas, ¿no? Ya Exacto. sea hombres o mujeres. O sea, Sí, les sí. dificulta mucho conseguir una pareja, se les Mm, dificulta mucho conseguir amigos, sí, ¿verdad? Y, y en realidad es algo bastante delicado, ¿no? exacto. Es algo que se habla de una manera muy superficial Sí, es y un tema incluso que, como todavía es, sí, es un poco tabú aún, sí, es un tema que aún no está quizá divulgado del todo, ¿no? Está la gente aún totalmente, como tratándolo. como todavía es un tema justamente tabú Mm, y incómodo, ¿verdad? sí, Pues no se habla mucho de eso, pero justamente tú lo sabes muy bien, mm, en este campo de la ciencia, sobre todo de la psicología, sí, pues lo que no se habla, pues a la larga termina haciendo más daño. exacto, totalmente. Es así. Y pues este es el caso, Y ¿verdad? a nivel neurológico, entiendo que hay una desregularización de la dopamina, por poner otro ejemplo mismo de este neurotransmisor, enorme, ¿no? Porque al final, cuando tú estás con ese tipo de conductas, aparte de que hay esa recompensa o esa anticipación a ese placer, ¿no? Claro, llega un punto en el que tú estás dañando tu cerebro. Es como una droga. Podemos hacerlo así, ¿no? O sea, hay un punto en el que estás generando una sustancia o una cantidad tan elevada de dopamina que no es natural. Y que justamente en esta época contemporánea estamos viendo que realmente no hay esta división entre mente y cuerpo, ¿no? Antes decíamos, no, Exacto. es que tiene una enfermedad mental Sí, o tiene una enfermedad física, orgánica, pero la mm, realidad es que no es así. claro. Ciertas conductas, ciertas situaciones que vivimos, Mm, sí afectan a nuestro cerebro físicamente, sí, ¿verdad? Tú lo sí, has sí. dicho, ¿no? O sea, simplemente como es esto. Si tú tienes, por ejemplo, el mal hábito de no dormir, Mm, pues ya estás modificando a tu cerebro incluso exacto. físicamente. Es así. Si lo viéramos incluso en ciertos estudios, ¿no? Eh, de imagenología, ¿verdad? Mm, sí, Podríamos ir viendo poco a poco cómo el cerebro va cambiando al exacto. meter ciertos hábitos negativos o positivos. Lo vemos muy bien Totalmente. también en personas que son adictas a otro tipo Mm, de situaciones, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen cierta adicción a una sustancia, exacto. cuando la van dejando, ¿verdad? Cuando Mm, estamos en este proceso de rehabilitación, vemos sí, cómo el cerebro literalmente empieza a cambiar, empieza a es así. modificarse. Sí, 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 es así. Y Entonces, incluso para también los buenos hábitos, para la gente que a lo mejor está haciendo deporte o la gente que empieza también a hacer meditación. Hay también muchos estudios de neurociencias muy interesantes sobre cómo el cerebro también se va también transformando. O sea, que la gente tiene que empezar a entender, ¿no? Que el cerebro tiene esa capacidad de plasticidad, como antes decíamos, la neuroplasticidad, que se puede modificar, que no es estático, que no nacemos con un cerebro y nos morimos con el mismo cerebro. incluso a un nivel todavía más pequeño, ¿no? Casi a un nivel molecular, Sí, está este estudio de las espinas dendríticas, sí, ¿verdad? sí, Tenemos sí. una neurona, ¿verdad? Ujú, sí, Pero digámoslo así, si acercáramos la neurona a nuestros ojos, esta neurona tiene una especie como de hilos, ujú, una especie como de pequeños, de pequeñas piezas que parecen las de un exacto. rompecabezas, Sí. y estos hilos, estas espinas, Ujú, van cambiando, ¿no? Van cambiando conforme vamos adoptando cierto tipo de conductas, cierto tipo de hábitos, y correcto. pues es todo un proceso, ¿no? Porque se modifican las espinas dendríticas, Sí, se modifica la neurona completa, ujú, luego se modifica toda la estructura neuronal y por ende exacto. cambia nuestro cerebro y nuestra conducta. Totalmente. Es una forma también de que el cerebro puede también mejorar y eso también nos da ánimos a esas personas que a lo mejor dicen, oye, voy a empezar a cuidarme más, ¿no? A lo mejor a hacer deporte, a meditar, a dormir mejor, a dejar ciertos malos hábitos y que tu cerebro puede ir también cambiando y mejorando, obviamente. Y que esos cambios, importante, luego también perduran, ¿no? Es un cambio que luego si tú los mantienes, hacen que también el cerebro esté activo, ¿no? Esté también con una serie de cambios que pueden llegar a tener una durabilidad, ¿no? Una duración. Claro, claro. Bueno, de hecho, mencionaste un tema muy interesante, el de la meditación, ¿no? Que también, no sé si conozcas a Matthew Ricard, que fue El hombre más feliz del mundo. el hombre más feliz del mundo, Sí, que sí. justamente él tiene, si no estoy equivocado, él tiene un doctorado en neurociencia, ¿no?
Y justamente su trabajo, su investigación se ha dedicado a este proceso de cómo la meditación puede cambiar el cerebro humano para bien, claramente. Totalmente. Decían que a través de la meditación se producían muchos cambios. Por ejemplo, se veían también transformaciones en la parte del frontal, que es la parte de toma de decisiones, con lo cual la gente que meditaba era menos impulsiva, era más reflexiva. También creo que la zona de las amígdalas, la zona del límbico también se veía como más calmada, ¿no? Se generaban niveles de cortisol más bajos, respuestas de adrenalina también más bajas, con lo cual son una serie de cambios muy positivos y que la gente a lo mejor dice, meditar, vaya tontería. No, no, tontería nada. Que esto a nivel neurocientífico está demostrado. Funciona y es muy bueno para la salud. Totalmente, ¿verdad? De hecho, hay ciertos estudios que han tomado como muestra ciertas personas que padecen de algunos trastornos de personalidad, Sí, trastornos graves de personalidad, ¿no? En donde justamente hay un daño en la neocorteza, ¿no? En el neocórtex. sí. Y ha notado que después de hacer ciertos ejercicios, perdón, de meditación, ciertas terapias, como por ejemplo la terapia cognitivo-conductual, Ujú, la logoterapia, sí, pues justamente han logrado modificar el cerebro de estas personas sí, y la hacen más funcional, de tal forma que justamente dejan de ser tan impulsivos, mm, dejan de tener ciertas conductas autodestructivas, mm, pero justamente es gracias a este cambio que se va dando paulatinamente a nivel cerebral, totalmente. ¿no? Es así. Es así, sí, sí. Es que realmente yo creo que gran parte de las enfermedades, trastornos que padecemos como seres humanos, hay una parte muy, muy importante a nivel neurobiológico. Realmente, si entendiéramos mejor que sí, que vamos por este camino, todos esos cambios, todas esas desregularizaciones a nivel químico que tiene el cerebro, podríamos hacer cambios bueno, alucinantes, que ya lo estamos haciendo. Y son cambios que muchas veces pueden venir por parte de fármacos, pero también de conductas. Los comportamientos, como bien Claro. decíamos, ¿no? La terapia, el hecho de hacer también terapia en grupo, meditar, ¿no? Hacen que haya un cambio también a nivel de la neuroquímica cerebral. Totalmente. Y sí, es verdad como nuestras conductas, ¿no? Mm, Digo, ya para ir aterrizando un poco este sí, tema, cómo nuestras conductas modifican nuestro cerebro. sí. Y a la vez, ¿no? Al nuestro cerebro modificarse, funcionar más adecuadamente, pues también retroalimenta la cuestión de las conductas. Tenemos conductas más sanas. Entonces Exacto, es está como todo una clase conectado. de bucle, ¿no? Sí. Claro, claro. También había escuchado y leído acerca de investigaciones acerca de los abrazos. Como el hecho de abrazar a alguien, ¿no? Durante X segundos, no el abrazo el típico de pum, pum, pum y ale, ya nos vemos, ¿no? Sino un abrazo realmente sentido, ¿no? Donde estás conectando con la persona, se generaban unos niveles de oxitocina que eran unos niveles útiles incluso para aumentar el sistema inmune de las personas. Es decir, un abrazo de X minutos al día te ayudaba no me acuerdo cuánto correspondía, pero sé que el sistema inmune respondía y se veía reforzado, o sea, y el sistema inmune está también muy conectado también, obviamente, con todo lo que es el cerebro. Es decir, hay la corriente, ¿no? De la psiconeuroinmunología, o sea, que hay Sí, cambios claro. que afectaban en positivo, obviamente. Algo tan sencillo como un abrazo amoroso. Pues incluso muy interesante este tipo de investigaciones, ¿verdad? Se habla de un efecto parecido con el Mm, simple hecho de sonreír, sí, ¿verdad? también. Al momento de sonreír uno empieza a liberar cierto tipo de neurotransmisores, Sí. se reducen los niveles de la sustancia P, que son Mm, aquellos asociados al dolor, sí, y empiezan a aumentar, por ejemplo, las endorfinas, exacto, que son totalmente. este neurotransmisor, Mm, hormona, ¿verdad? sí, Que está muy asociada a la felicidad, a un estado de ánimo alegre, por así decirlo. totalmente. Entonces, vaya, hay mucho que investigar en realidad, Exacto. ¿verdad? Es un campo que cada vez hay muchas más investigaciones. Y otro también de los ámbitos que has estado investigando, que antes comentábamos, era sobre el tema de la maduración emocional. Yo creo que también tiene su conexión con la parte neurocientífica, ¿no? Esos casos de los Peter Pan, ¿no? Por decirlo así, con ese término, esa clasificación. Háblanos también un poquito de esas investigaciones, de esos trabajos que has realizado, Guillermo. Claro,
Eh, bueno, pues justamente este tema, ¿verdad? Del Peter Pan, Sí, este tema de el niño eterno, ¿no? sí. Que es prácticamente lo mismo. Se habla desde hace muchos años, ¿no? Creo que Ujú, desde la época de Freud, desde la época de Jung, sí, se habla de ciertas personas adultas que no han logrado madurar ciertos aspectos sociales, ¿verdad? ujú, Entonces, hoy en día lo vemos bastante. Los sociólogos hablan de cierta infantilización colectiva. No sé si has ujú, escuchado este sí, término, ¿no? Que ciertos contenidos en Internet, ciertos contenidos en redes sociales, ujú, lejos de ayudarnos, ¿verdad? Como a madurar socialmente, nos terminan haciendo menos maduros. sí. Y Hay esto un aunado a proceso. un Mm, montón sí, de sí, sí. cuestiones educativas, Ujú, familiares, pero es verdad que estamos viviendo en una crisis de infantilización. Se observa mucho en los hombres. Cabe mencionar que también hay muchas mujeres que pudieran ujú, caer dentro de esta, no me gusta decirle etiqueta, pero de este síndrome, ¿no? En el ujú. DSM no está todavía estructurado como un No hay un trastorno, diagnóstico como tal, es más una referencia del, para ubicarnos, para poder también situarnos. por supuesto, del complejo de Peter Pan. Exacto. Y pues justamente, ¿no? Si hablamos de complejo de Peter Pan, pues Mm, nos remonta a esta historia de un joven, de un niño sí, que no quiere crecer, ¿verdad? Que él es rey de un espacio que no existe, de fantasía, el país de las maravillas, ¿verdad? exacto. Sí, el de nunca jamás, sí. El país de nunca jamás, Sí, y él no logra, de cierta forma, convertirse en adulto, exacto. ¿no? Eterno Es muy niño. interesante, sí, el niño eterno, o sea, si lo viéramos Exacto. incluso desde una perspectiva junguiana, Sí, poco desde esta perspectiva psicoanalítica, sí. pues justamente un Peter Pan es una persona que se niega a convertirse en un adulto, en asumir Claro. responsabilidades de una persona responsable, ¿no? De Mm, una persona que sabe regir su conducta. exacto. Entonces es como si estas personas que llegan a padecer de este complejo tuvieran un temor muy fuerte de lo que les espera, ¿no? De lo que les espera en cuanto a tomar responsabilidad. Exacto. Hay como Pero un miedo. es, es irónico, ¿no? Porque, Claro. digo, el tiempo no se detiene, Mm, la vida no se detiene, tus amigos empiezan a crecer, tus exacto. amigos empiezan a tener familias, empiezan a tener trabajos, empiezan a lograr Mm, cierto éxito, ¿no? sí. Social, académico, laboral, Mm, y uno por temor como que a veces se niega a escalar a esa vida exacto. adulta. Exacto. Entonces adopta ciertos mecanismos infantiles, por así decirlo. Totalmente. Es como una inmadurez, ¿no? Como una forma también de mantenerse dentro de la burbuja, que realmente es una burbuja que no es real, porque en algún momento esa burbuja se va a destruir, ¿no? El momento en el que esa persona, pues por lo que sea, pues porque sus familiares fallezcan o porque cada vez pues vaya creciendo, tendrá que asumir en algún momento la responsabilidad y el hecho de no querer hacerlo simplemente retrasar algo inevitable, que es que de alguna forma todos envejeceremos, todos creceremos, todos tendremos que asumir nuevas responsabilidades. Esto es parte de la vida, es un ciclo. Claro, es lo que comentábamos, ¿no? La vida no se detiene, el tiempo continúa, así tú estés madurando, ¿no? Mm, Vamos, las cosas, incluso la misma sociedad te obliga prácticamente a volverte adulto, ¿no? Tan simple exacto, como es pagar impuestos, conseguir un exacto, trabajo, ¿no? Y exacto. lo vemos mucho, por ejemplo, en hombres que tienen más de 30 años y Mm, siguen viviendo de sus padres, ¿no? O sea, ni exacto, siquiera es que vivan con sus padres, sino que siguen viviendo de ellos económicamente exacto. y no se han desarrollado, vamos a decirlo, Mm. como individuos socialmente activos. Claro, eso Y creo también que a es nivel... algo, Anda, claro, anda. sí, es algo que estamos viendo de manera muy frecuente, ¿verdad? En clínica, por Claro, ejemplo, lo observamos mucho. Y ojo, no es cuestión de etiquetar y decir, ah, tú eres un Peter Pan.
Porque siendo honestos, todos tenemos Todos tenemos cuestiones una infantiles, parte más infantil, más que está bien también, pero no es la que claro, de alguna forma opera al 100% de nuestras vidas, al 100% de nuestro tiempo, claro. por supuesto. Uno eh, tiene que aceptar que hay responsabilidades que hay que Exacto, tomar conforme uno va creciendo. exacto. Y como lo comentábamos con el tema anterior por ejemplo, el uso de ciertos contenidos Mm, eróticos en sí, Internet, mm, pues orilla a tener ciertas conductas infantiles, porque justamente es, oye, ¿por qué no, como hombre, por ejemplo, mm, por qué no sales allá y justamente conoces personas, te relacionas con ellas, incluso exacto, puedes llegar a tener una relación, una interacción real? ¿Por exacto, qué quedarte en este estadio de estar viendo este tipo de contenidos que no te aporta nada, claro. que de hecho pueden llegar a hacerte bastante daño Mm, y que no te van a permitir madurar en tus relaciones? exacto. Bueno, supongo que son también personas que a nivel emocional pues tienen un trabajo pendiente, ¿no? Son miedos, son situaciones también de inseguridad, a veces también son hábitos que se han ido, hábitos negativos obviamente, que se han ido perpetuando a lo largo del tiempo, es decir, hay un conjunto de factores y claro, tampoco podemos decir que esto sea solo la causa y el efecto de un único elemento, sino que hay un conjunto de elementos que se tienen que considerar y que obviamente esas personas que están en esa situación, lo ideal es que puedan en algún momento pedir ayuda, que puedan también consultar Claro. a profesionales como Guillermo, que puedan también pues, pedir consejo de orientación bueno, de gente que pueda ayudarlos realmente. Porque a veces también yo creo que hay ese estigma social, ¿no? Y ostras, en España cada vez menos, no sé en México. Aquí se está normalizando, por suerte, la tarea del psicólogo, la psicóloga, pero sí que es verdad que aún nos queda mucho en comparación quizá a otros países como Estados Unidos o Argentina, donde está muchísimo más naturalizado la idea de ir al psicólogo, ir al psicoterapeuta, ir al psiquiatra. Aquí en España, poco a poco, estamos superando el tabú. No sé ahí en México, ¿cómo es la situación, Guillermo? Bueno, pues justamente siento que las generaciones nuevas ya Mm, están un poco más conscientes de la importancia de cuidar la salud mental. Pero incluso, digo, esta crisis del coronavirus, sí, entre otros problemas, ¿verdad?, sociales que se están dando a raíz de esta situación sanitaria, ya mm, están obligando a ciertas personas a acudir con los profesionales, sí, ¿verdad? O sí, sea, sí, llega un punto, y digo, es que somos, honestamente, somos como una especie mm, de tetera, ¿no? mm, Es decir, llega un punto donde la presión es tan fuerte allá adentro sí, que tiene que salir. es así. Entonces, las personas, si no cuidamos ciertos hábitos, si no cuidamos nuestras conductas, ¿verdad? Si Mm, dejamos que crezcan ciertas conductas desadaptativas, mm, pues llega un punto en donde eso va a explotar. es Llega un así, punto en donde ya no vamos a poder salir por nuestra cuenta y vamos a necesitar la ayuda totalmente. sí o sí de un Mm, profesional de la salud mental. exacto. Y digo, justamente, ¿para qué llegar a ese punto, ¿no? Cuando Mm, podríamos hacerlo de una manera más natural. Es como ir a terapia, es como ir al gimnasio, ¿no? exacto. Uno va al gimnasio porque quiere estar saludable, estar en forma, Totalmente, totalmente de ¿verdad? acuerdo. Evitar ciertos problemas de salud con el Mm, paso del tiempo. Y la es terapia es así, lo mismo, uno va a ejercitar ciertas conductas sí, adaptativas, va a eliminar cierto tipo de grasa, de toxina, exacto. si quieres verlo así, Sí, emocional, sí, sí, sí. Es una forma de cuidarse, es salud. por supuesto, Es por una forma supuesto. de decir, me estoy cuidando, me estoy dedicando un tiempo, una energía y unas emociones para mí, ¿no? Estoy utilizando los recursos para mí, para mi bienestar. Guillermo, nos acercamos ya al final. La verdad es que es una conversación que podríamos seguir porque con temas de neurociencia y además como dos apasionados que somos de este campo, seguro que podríamos tocar miles de temas más. Me gustaría lanzar un ¿Verdad? último mensaje a la audiencia que nos está viendo, a lo mejor una audiencia que está preocupada, ¿no?, por lo que hemos hablado antes de ese coronavirus y por suerte a ver si ya empieza a terminar, empezamos a acercarnos ya a esa luz al final del túnel. ¿Qué mensaje les podríamos mandar a esas personas que nos están viendo? ¿Tú qué les dirías? Bueno, yo diría dos cosas en esencia, ¿no? Es verdad que ha sido una crisis muy fuerte, ha Mm, sido una situación muy delicada a nivel mundial,
¿no? Y si ya había problemas sociales, si ya había problemas psicológicos antes de todo esto, pues ahora se están volviendo pues más fuertes, más intensos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y justamente de esto lo has hablado tú mucho en tus videos, ¿no? Vivimos mucho en una cultura del fatalismo. Sí. Somos muy catastrofistas incluso sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, yo daría un pequeño ejercicio a lo mejor para justamente, si estamos en una situación difícil, si estamos en un momento crítico, social, personalmente, pues obviamente vamos a tener más pensamientos negativos, vamos a tener ansiedad, pero justamente, ¿cómo podemos tratar esto? ¿Qué pasaría si yo le dijera a la audiencia que si hay una forma de salir de este pensamiento fatalista repetitivo? Pues justamente, ¿qué te parece que el día de hoy, antes de irte a dormir, ¿no? Escribas 3 cosas buenas que te hayan pasado durante el día por las cuales estés agradecido. Qué bueno. ¿Qué sucede cuando hacemos esto diario? Pues evidentemente comenzamos a dejar de ver tanto las cosas negativas y empezamos a notar lo afortunados que llegamos a ser, ¿no? Exacto. Desde el hecho de poder levantarnos, ¿verdad? De la cama, poder ser productivos, tener salud, pues eso ya nos hace extremadamente afortunados. Entonces, ¿qué te parece si dejamos el fatalismo a un lado un poco y comenzamos mejor a agradecer por lo que sí tenemos? Está Eso fantástico. sería uno, ¿no? Y a lo mejor mi siguiente observación, mi siguiente consejo sería mucho para los jóvenes. Hay muchos jóvenes que están interesados en temas de neurociencia, en temas de psicología. Y pues justamente si ya están estudiando alguna carrera afín, que no se quede nada más con lo que les dan los institutos, que no se quede nada más con lo que ven en la escuela. Hay Exacto. una cantidad de literatura allá afuera, de libros, Sí, de artículos científicos que te pueden enriquecer muchísimo, así ¿no? es. Y que pueden hacer una diferencia muy grande el día de mañana que ellos vayan a ejercer como profesionistas, y también genera cambios individualmente. Eso es lo bonito de la psicología y las neurociencias, ¿no, Oriol? Exacto. Que no solo te permite transformar la vida de otras personas, sino que en el proceso uno también se está transformando para bien. Exacto. Hay esa dualidad positiva. Fantástico. Guillermo, nos quedamos con esos 2 tips, esos 2 consejos, pero deseo que la gente que nos está viendo se pueda poner en marcha en esos cambios, esas nuevas dinámicas, nuevos hábitos, como bien hemos dicho, hacen que esto se modifique y que tenga también una duración. Muchísimas gracias. Para la gente que quiera contactar contigo, ¿dónde puede hacerlo, Guillermo? ¿Dónde te puede escribir y dónde puede ver tus vídeos? Bueno, en este momento puede contactarme a través de la página de Psicología y Mente, Muy que bien. es donde yo tengo mis servicios de psicoterapia, de acompañamiento psicológico privados, ¿no? Fantástico. Puede contactar conmigo a través de LinkedIn, ¿no? En donde, bueno, publico constantemente ciertos artículos, no necesariamente míos, pero que me han parecido interesantes. Entonces, a quien le interese la ciencia, pues a lo mejor, si gusta echar un vistazo a través de esta red que tengo, pues podrá observar ciertos temas de interés. Y claramente, estoy tratando ahorita, se me ha dificultado un poquito, de subir unos 2 videos a la semana al Muy canal bien. de Psicología y Neurociencia. Qué bueno. Entonces, bueno, pues si gustan investigar más, enterarse un poquito acerca de los avances de las neurociencias, de la psicología, pues los invito a seguirme en el canal de Psicología y Neurociencia. Está fabuloso. Luego podemos ver ahí las etiquetas para que la gente pueda buscarlo. Muchísimas gracias, Guillermo. Ha sido un placer. Y espero que podamos volver a contactar en este canal, en este espacio de entrevistas, que seguro que tendremos también muchos avances sobre las neurociencias para comentar, para poder también compartir con nuestra audiencia, con toda la gente que nos ve y nos sigue. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Oriol. Un gusto haber estado teniendo esta conversación tan interesante, tan rica, ¿no? Entonces, esperemos poder seguir compartiendo esta información, ya sea en tu canal o en el mío. Totalmente. Así será. Un abrazo muy fuerte. Cuídate, Un Guillermo. abrazo, Oriol. Cuídate mucho. Nos vemos. Chao.